No podía creerlo. El hermano mayor de Verónica irrumpió en la habitación como un torbellino. Sus ojos ardiendo de furia mientras me empujaba contra la pared. Gritando, ¿qué le has hecho a mi hermana? ¿Bruja? Mi corazón se detuvo. Y en ese instante supe que nuestro secreto había sido desenterrado, amenazando con destruir todo lo que habíamos construido con tanto cuidado. Me llamo Marta. Y vivo en Granada. Esa ciudad que huele a jazmín y a historia antigua. Pero para mí, siempre ha sido un laberinto de emociones ocultas. Conocí a Verónica en la universidad. En una clase de literatura española donde analizábamos las pasiones prohibidas de Lorca. Ella era como un rayo de sol en medio de la sombra, vivaz. Con una risa que resonaba como las campanas de la catedral. Y unos ojos verdes que me atrapaban sin remedio. Al principio, solo éramos compañeras de estudio. Compartiendo notas y cafés en las plazas empedradas del Albaicín. Pero poco a poco, esas charlas se volvieron confesiones profundas. Y una noche, bajo las estrellas en el mirador de San Nicolás, nos besamos por primera vez. Fue como si el mundo se detuviera, sentí un calor que me recorrió el alma. Un anhelo que no sabía que existía. Sin embargo, desde el inicio, supe que nuestro amor sería un secreto. Verónica venía de una familia tradicional andaluza, donde las apariencias lo eran todo. Y su hermano mayor, Alejandro, era el guardián implacable de ese honor familiar. Alejandro. Ese nombre me perseguía como una sombra. Era mayor que nosotras por unos años. Un hombre alto y moreno, con la mandíbula cuadrada y una presencia que intimidaba. Trabajaba en el negocio familiar de aceites de oliva en las afueras de Granada. Pero siempre parecía estar vigilando a Verónica. Es protector, me decía ella con una sonrisa forzada. Pero no entiende nada de mi vida. Yo lo evitaba. Pero él insistía en aparecer, en las fiestas universitarias. En los bares del Realejo. Incluso en nuestras salidas casuales. Una vez, nos encontró caminando de la mano por el Sacromonte. Y aunque disimulamos, sus ojos se clavaron en mí como dagas. En mi mente, lo imaginaba como un toro en la plaza, listo para embestir. ¿Por qué no nos dejaba en paz? Me preguntaba en silencio, mientras yacía despierta por las noches, el pecho oprimido por el miedo. ¿Acaso sospechaba algo? O peor, lo sabía y jugaba con nosotras. Los días pasaban en una danza precaria de ocultamientos. Verónica y yo nos veíamos a escondidas en mi pequeño apartamento cerca de la Plaza Nueva, donde las paredes oían nuestros susurros de amor. Te quiero, Marta, me decía ella, acurrucada en mis brazos, su voz temblando con una vulnerabilidad que me rompía el corazón. Pero en mi interior, un torbellino de dudas me asaltaba. ¿Cuánto tiempo podríamos mantener esto? ¿Y si su familia se enteraba? Yo provenía de un hogar más liberal. Mis padres artistas que habían emigrado de Madrid. Pero para Verónica, el rechazo sería devastador. Recordaba sus relatos sobre su padre. Un hombre estricto que soñaba con verla casada con un buen partido. Y Alejandro, que actuaba como su extensión, siempre juzgando sus elecciones. No puedo decepcionarlos, me confesaba ella en la oscuridad. Y yo sentía un nudo en la garganta, luchando contra el impulso de gritar que nuestro amor no era una decepción, sino algo puro y real. Una tarde,
mientras caminábamos por los jardines del Generalife. Verónica me tomó la mano con más fuerza de lo usual. Alejandro me ha preguntado por ti. Murmuró. Su rostro palideciendo. ¿Qué le dijiste? Respondí. El pánico subiendo como bilis. Que eres solo una amiga. Contestó. Pero sus ojos evitaban los míos. En ese momento. Sentí la primera grieta en nuestra conexión. Solo una amiga. Las palabras dolían como un latigazo. En mi mente. Revivía cada momento, nuestras risas compartidas. Los besos robados en las callejuelas estrechas. Las promesas susurradas al amanecer. ¿Era eso todo lo que éramos para ella ante el mundo? El conflicto interno me devoraba, quería creer en su amor. Pero el miedo a perderla me hacía cuestionar todo. Esa noche. Sola en mi cama. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras me preguntaba, ¿valía la pena este sufrimiento? ¿Podría soportar que Alejandro, con su insistencia, nos separara? Pero el destino, caprichoso como el viento en las sierras, nos puso a prueba pronto. Recibí un mensaje de Verónica, ven a casa. Mis padres no están. Corrí hacia su vivienda en el centro histórico. El corazón latiendo con anticipación. Al llegar, ella me recibió con un abrazo desesperado. Pero antes de que pudiéramos hablar, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Alejandro. Su expresión una máscara de ira contenida. ¿Qué haces aquí? Gruñó, mirando de una a otra. Verónica se apartó de mí como si quemara. Y en ese instante, el mundo se tambaleó. Solo. Estudiando. Balbuceó ella. Pero él no se dejó engañar. Me miró fijamente. Y supe que lo sabía todo. Sal de aquí. Marta. Y no vuelvas. Ordenó. Su voz como un trueno. Salí corriendo. Las piernas temblando. El alma hecha trizas. En la calle. Me detuve bajo un farol. Jadeando. ¿Por qué insistía en aparecer? ¿Qué le impulsaba? En mi interior. Una voz gritaba de rabia, él no entendía nuestro amor. Pero su interferencia lo estaba envenenando. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Verónica no respondía a mis mensajes. Y yo me consumía en dudas. ¿Me había abandonado por miedo? ¿O era algo peor? Caminaba por las calles de Granada como un fantasma, evitando los lugares que compartíamos. En mi mente. Dialogaba conmigo misma, Marta. Eres fuerte. Pero esto duele demasiado. ¿Y si terminas todo? Pero el amor por ella era como una raíz profunda. Imposible de arrancar. Finalmente. Una noche. Recibí una llamada. Era Verónica. Sollozando. Alejandro me ha confrontado. Dice que me protegerá de esto. Mi corazón se rompió de nuevo. ¿Protegerla? ¿De mí? La ira burbujeaba en mi pecho, mezclada con una tristeza abrumadora. Ven. Hablemos. Le supliqué. Acordamos encontrarnos en el Albaicín al atardecer. Al llegar, la encontré sentada en un banco. Los ojos hinchados. Lo siento. Marta. Murmuró, tomándome las manos.
Alejandro cree que eres una influencia mala. Las palabras me golpearon como puñales. ¿Mala? Nuestro amor era lo más puro que había conocido. En ese momento, decidí confrontarlo. Hablaré con él. Declaré. Aunque el terror me atenazaba. Verónica negó con la cabeza. Pero yo insistí. Era hora de enfrentar al dragón que nos acechaba. Esa misma noche, me armé de valor y fui a la casa familiar. Alejandro abrió la puerta. Su sorpresa rápidamente convertida en hostilidad. Vete. Espetó. Pero yo me planté. Tenemos que hablar de Verónica. Entramos al salón, donde fotos familiares adornaban las paredes. Recordatorios de una vida que no me incluía. Tú no perteneces aquí, dijo él. Su voz baja pero afilada. En mi interior. Un torbellino, rabia por su intromisión. Pero también curiosidad por su obsesión. ¿Por qué me perseguía? Era solo protección fraternal. O algo más oscuro. Nos sentamos. Y las palabras fluyeron como un río desbordado. Amo a tu hermana. Confesé. Mi voz temblando. Él se rió amargamente. Eso no es amor. Es una fase. Verónica necesita una vida normal. Sus palabras me hirieron profundamente en mi mente. Revivía los momentos con ella, sus caricias suaves. Sus confesiones de medianoche. ¿Normal? ¿Acaso nuestro amor era anormal? Luché contra las lágrimas, sintiendo el peso de siglos de prejuicios andaluces. Tú no la conoces como yo. Repliqué. Ella me elige a mí. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardiendo. He visto cómo la miras. Y no lo permitiré. Mi familia no lo aceptará. El conflicto escalaba en mi pecho. Una batalla interna. Quería odiarlo. Pero veía en él un reflejo de Verónica, la misma determinación. El mismo fuego. ¿Por qué insistes en aparecer en mi vida? Pregunté finalmente. Él vaciló. Y por un segundo. Vi vulnerabilidad. Porque la quiero más que a nada. ¿Y tú? Tú la estás cambiando. Sus palabras me desarmaron. ¿Cambiarla? No. La amaba tal como era. Pero en ese instante. Dudé de mí misma, era egoísta al arrastrarla a esto. ¿Debería alejarme por su bien? La culpa me invadió como una ola, ahogándome en pensamientos oscuros. Salí de allí con el alma en pedazos. Verónica me esperaba en mi apartamento. Ansiosa. ¿Qué pasó? Preguntó. Le conté todo. Y ella estalló en llanto. Alejandro no entiende. Me presiona para que te deje. Nos abrazamos. Pero el abrazo se sentía frágil. En mi mente. Un monólogo interminable, Marta. Puedes luchar contra una familia entera. O rendirte y salvarla del dolor. Esa noche. No dormí, el insomnio me torturaba con visiones de un futuro sin ella. Al día siguiente. Las cosas empeoraron. Recibí un mensaje anónimo, aléjate de Verónica o lo lamentarás. El pánico me envolvió. ¿Era Alejandro? Confronté a Verónica. ¿Quién palideció? Debe ser él. Está obsesionado con controlarme.
Su confesión abrió una herida profunda, había un secreto familiar. Alejandro había perdido a su novia años atrás en un accidente. Y desde entonces, juró proteger a Verónica de cualquier riesgo. Me culpa por no haberla salvado. Sollozó ella. De repente. Lo vi diferente, no un villano, sino un hombre roto. Pero eso no justificaba su interferencia. En mi interior, empatía y furia colisionaban. ¿Cómo odiar a alguien tan herido? Decidimos confrontarlo juntas. Fuimos a su trabajo. En las olivares soleadas. Él nos vio llegar. Su expresión endurecida. Verónica. Vete a casa. Ordenó. Pero ella se plantó. No. Alejandro. Amo a Marta. Las palabras colgaban en el aire. Cargadas de drama. Él se derrumbó. Sentándose en el suelo. No quiero perderte como perdí a Elena. Lágrimas rodaban por su rostro. Y por primera vez, vi su dolor crudo. Verónica lo abrazó. Y yo me quedé al margen. El corazón latiendo con confusión. ¿Era este el alto al fuego? ¿O solo el comienzo de más tormento? Pero el destino tenía otros planes. Esa noche, Verónica me confesó algo que me dejó helada. Alejandro me ha propuesto un trato. Si te dejo, me ayudará con la universidad. La traición me golpeó como un rayo. ¿Cómo podía considerar eso? No. Grité. Pero ella bajó la mirada. Es mi familia. Marta. En mi mente. Un caos, amor versus lealtad. Pasión versus realidad. Me sentí traicionada. Abandonada. ¿Me cambias por dinero? Pregunté. La voz quebrada. Ella negó. Pero la duda se instaló como veneno. Los días siguientes fueron un vórtice de emociones. Evitaba a Verónica. Caminando sola por las calles empedradas. El alma en agonía. En mi interior. Dialogaba ¿por qué duele tanto? Porque la amo. Y temo que no sea recíproco. Finalmente. Recibí una llamada de Alejandro. Necesito hablar contigo a solas. Accedí. Curiosa y temerosa. Nos encontramos en una cafetería del centro. Lo siento. Dijo inesperadamente. He sido un idiota. Verónica me ha contado todo. Su arrepentimiento parecía genuino. Pero yo desconfiaba. ¿Por qué el cambio? Pregunté. Porque vi su dolor. ¿Y el tuyo? Por primera vez. Sentí un atisbo de comprensión. Pero el daño estaba hecho. Regresé a casa. El corazón pesado. Verónica me esperaba en la puerta. Los ojos suplicantes. No acepté el trato. Te elijo a ti. Nos besamos. Pero el beso sabía a lágrimas. En ese momento. Supe que nuestro amor había sido probado. Pero las cicatrices permanecerían. Podríamos sanar. La incertidumbre me devoraba. La reconciliación fue frágil. Como un vidrio agrietado. Verónica y yo intentamos reconstruir. Pero Alejandro seguía acechando en las sombras de mi mente. Cada vez que lo veía, recordaba sus palabras hirientes.
Y un resentimiento profundo me carcomía. ¿Por qué no puede desaparecer? Me preguntaba en silencio, mientras caminaba por el paseo de los tristes. El río Darro murmurando secretos antiguos. Verónica notaba mi distancia. Háblame. Marta. Suplicaba. Pero yo me cerraba, temiendo que mis dudas la hirieran más. Una tarde. Estalló el conflicto mayor. En una fiesta familiar a la que Verónica me invitó en secreto. Alejandro se acercó. Ebrio de vino. Tú no eres para ella, murmuró. Su aliento cálido en mi oído. Me aparté. Furiosa. Verónica lo vio y confrontó: ¿por qué no nos dejas en paz? Él explotó: porque esto es una aberración. Nuestra familia no lo aceptará nunca. Las palabras resonaron en la sala, silenciando a todos. Los invitados murmuraban. Y yo sentí el peso de miradas acusadoras. En mi interior. Un huracán: vergüenza, ira, deseo de huir. Verónica me tomó la mano. Pero yo la solté. Abrumada. Salí corriendo a la noche granadina. Las lágrimas cegándome. Sola en mi apartamento. Me derrumbé. ¿Por qué sigo luchando? Me gritaba a mí misma. El amor por Verónica era intenso. Pero el rechazo familiar me destrozaba. Recordaba mi propia infancia, libre de juicios. Y envidiaba esa simplicidad. Tal vez no merezco esto, pensaba. El autodesprecio invadiéndome. Horas después. Verónica llegó, golpeando la puerta. Lo siento tanto. Sollozó. Nos abrazamos. Pero el abrazo se sentía hueco. Tu hermano me odia, dije. Ella negó: te teme. Porque cambias todo. Sus palabras me confundieron. ¿Cambiar? Solo quería amarla. Al día siguiente. Un secreto salió a la luz, cambiando todo. Alejandro me llamó: ven a mi casa. Hay algo que debes saber. Fui. El corazón en vilo. Allí. Me mostró cartas antiguas, correspondencia de su madre con una mujer. Un amor prohibido de juventud. Mamá lo escondió toda su vida, confesó. Su voz quebrada. Y yo lo descubrí hace años. Por eso protejo a Verónica, no quiero que sufra como ella. La revelación me dejó atónita. ¿Hipocresía? ¿O miedo heredado? En mi mente. Empatía surgió: Alejandro no era malvado, sino prisionero de traumas familiares. Pero eso no excusaba su comportamiento. Entonces. Ayúdanos. Le supliqué. Él dudó: no sé si puedo. Verónica se enteró y estalló en furia contra él. Nos has mentido, gritó. La familia se dividió: el padre, ignorante, exigía explicaciones. En medio del caos. Yo me sentía como una intrusa, cuestionando mi lugar. ¿Soy la causa de esta ruina? Me torturaba interiormente. Decidí alejarme temporalmente, para darles espacio. Necesito tiempo, le dije a Verónica, aunque doliera como un cuchillo en el pecho. Los días sin ella fueron un vacío agonizante. Caminaba por la Alhambra. Los palacios nazaríes testigos mudos de mi dolor.
En mi mente. Monólogos interminables, Marta. ¿Renunciarías por su felicidad? ¿O luchas egoístamente? La soledad amplificaba mis inseguridades, soñaba con su risa. Despertando con el pecho oprimido. Finalmente. Verónica me buscó. No puedo vivir sin ti, declaró en los jardines del Generalife. Nos besamos bajo las fuentes. Pero entonces. Alejandro apareció. Lo siento, dijo, arrodillándose. He hablado con papá. Intentaré convencerlo. La sorpresa nos dejó mudas. ¿Redención? Pero en sus ojos. Vi conflicto, su propio dolor no resuelto. Aceptamos su oferta. Pero la desconfianza persistía. Sin embargo, la traición vino de donde menos esperábamos. Verónica confesó, antes de ti. Salí con un chico por presión familiar. No era grave. Pero ocultarlo me dolió. ¿Por qué no me dijiste? Pregunté. Sintiéndome traicionada. Ella lloró, temía perderte. El malentendido profundizó la grieta en mi interior. Paranoia crecía, ¿había más secretos? El clímax llegó en una tormenta emocional. En una cena familiar forzada. El padre explotó al enterarse. Esto es inaceptable. Bramó. Echándome. Verónica defendió, la amo. Papá. Alejandro intervino, déjenla ser feliz. Pero el padre lo calló, tú. Que escondes tus propios demonios. La revelación de las cartas salió. Y el caos estalló. Gritos. Lágrimas, yo huí. El alma destrozada. Sola esa noche. Contemplé el suicidio emocional, cortar todo. Pero el amor me retenía. ¿Vale la pena? Me preguntaba. El agotamiento consumiéndome. El amanecer trajo claridad. O al menos. Una decisión. Llamé a Verónica, tenemos que hablar. Lejos de todo. Acordamos encontrarnos en las afueras de Granada. En las colinas donde el viento susurra secretos. Al llegar, la encontré demacrada. Los ojos rojos de llanto. Anoche fue horrible. Murmuró. Nos sentamos en la hierba. Y las confesiones fluyeron. Siento haberte ocultado mi pasado. Dijo ella. Yo confesé mis dudas, temo que tu familia nos destruya. En ese momento. Nuestra vulnerabilidad nos unió más que nunca. Pero en mi interior. El conflicto rugía, podía ignorar el daño causado por Alejandro. Él llamó mientras hablábamos. Papá está furioso. Pero mamá. Ella entiende. La menciona su madre. Con su secreto propio. Añadió capas de complejidad. Aliada inesperada. Verónica decidió confrontar a su familia junta. Iremos las dos. Declaró. El terror me invadió. Pero accedí. Por ella. La reunión familiar fue un campo de minas emocional. El padre nos miró con desprecio, esto no es natural. Alejandro defendió, el amor no tiene reglas. Mamá intervino, yo lo sé mejor que nadie. Reveló su historia. Lágrimas rodando. El padre se derrumbó. Admitiendo ignorancia. En mi mente. Un torbellino, empatía por todos. Pero rabia por el sufrimiento innecesario.
Verónica me tomó la mano. Y por primera vez. No la solté ante ellos. Pero la paz era ilusoria. Alejandro confesó algo devastador: intenté separaros porque envidiaba vuestra libertad. Su admisión nos dejó heladas. ¿Envidia? Perdí a Elena. Y nunca me recuperé. Explicó. Ver a Verónica feliz me recordaba mi fracaso. La revelación humanizó su obsesión. Pero el dolor que causó era irreparable. En mi interior. Perdón y resentimiento batallaban. ¿Puedo perdonarlo? ¿O lo odiaré para siempre? Los días siguientes fueron de sanación tentativa. Verónica y yo nos refugiamos en rutinas simples, paseos por el Carmen de los Mártires. Charlas profundas. Pero las sombras persistían. Una noche. Discutimos ferozmente. Alejandro aún interfiere. Grité. Ella defendió: es mi hermano. La pelea escaló. Y dije palabras hirientes: tal vez no estemos destinadas. Ella se fue llorando. Y yo me quedé sola. Arrepintiéndome. ¿Por qué sabotear lo que amo? Me torturaba. La reconciliación vino con una sorpresa. Alejandro nos invitó a una cena. Quiero compensar, dijo. Allí. Pidió perdón genuino: fui ciego por mi dolor. Verónica lo abrazó. Y yo. A regañadientes. Extendí la mano. En ese gesto. Sentí un cambio: no amistad, pero tregua. Sin embargo, el verdadero alto trajo una decisión difícil. El padre, aún reacio, ofreció un ultimátum: si seguís, no os apoyaré. Verónica vaciló. Y yo vi su conflicto interno. Elige. Amor. Le dije. El corazón rompiéndose. Ella lloró: te elijo a ti. Pero duele. Dejamos la casa, independizándonos emocionalmente. La independencia fue liberadora, pero solitaria. Nos mudamos juntas a un pequeño piso en el Albaicín, construyendo una vida propia. Pero el fantasma de Alejandro persistía: llamadas ocasionales, visitas inesperadas. Una vez irrumpió: papá está enfermo. Verónica corrió. Y yo me quedé, sintiéndome excluida. ¿Siempre seré el outsider?, me preguntaba. La inseguridad devorándome. El clímax emocional llegó cuando el padre empeoró. En el hospital. Nos confrontamos. Lo siento, murmuró él. Débil. El amor es amor. Sus palabras, tardías, sanaron parcialmente. Alejandro, a su lado, asintió: teníais razón. Verónica y yo nos abrazamos, lágrimas mezclándose. Pero la verdadera prueba fue interna. En una noche de insomnio, confesé a Verónica: temo perderte por ellos. Ella respondió: nunca. Eres mi todo. Nuestro amor, forjado en fuego, emergió más fuerte. Con el tiempo, las heridas cicatrizaron, aunque las marcas permanecían. Alejandro se convirtió en un aliado inesperado, ayudando a reconciliar a la familia. Visitábamos juntos. Y aunque tenso, el respeto crecía.
En mi interior. La paz se instalaba lentamente, el perdón no borra el dolor. Pero libera. Verónica y yo florecimos, nuestras vidas entrelazadas en Granada. Ciudad de contrastes. Reflejaban nuestra historia. Una tarde en la Alhambra. Bajo el sol poniente. Verónica me propuso, casémonos. Aquí. En nuestra ciudad. Lágrimas de alegría rodaron, acepté. El corazón rebosante. Alejandro fue testigo. Su sonrisa genuina sellando la redención. Pero el camino no fue fácil. Recordaba las noches de duda. Los conflictos internos que me habían hecho más fuerte. Nuestro amor. Humano y profundo. Triunfó sobre prejuicios. En Granada. Donde el pasado y el presente se funden. Encontramos nuestro futuro. Y así. Con el eco de las guitarras flamencas. Vivimos. Amando sin miedos.